La transformación digital se ha convertido en un tema de discusión y análisis en todo el mundo durante los últimos años. Su uso implica la adopción de tecnologías disruptivas que tienen impactos significativos en la sociedad y la economía. Además, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe ha destacado la importancia de la transformación digital para el desarrollo económico y social en la región. Sin embargo, actualmente un tema que se mantiene en constante debate es el referido a las diferencias de género en el acceso y el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones. Precisamente por su importancia fundamental en nuestro mundo contemporáneo y la creciente dependencia de todos los aspectos de la vida de las TICs, vamos a debatir hoy sobre las brechas digitales de género en la transformación digital, y para ello me acompaña Suilán Esteves Velarde, vocal de la Junta Directiva Nacional de la Unión de Informáticos de Cuba. Muchísimas gracias por asistir. Bienvenida a nuestro programa. Usted acompáñenos en estos 27 minutos de debate para hablar sobre brechas digitales de género en la transformación digital en Cuba. Iniciamos el debate en buen cubano para hablar sobre las brechas digitales de géneros que atraviesan la transformación digital en todos sus escenarios. Pero primero que todo, darte nuevamente la bienvenida y el agradecimiento por estar en el programa. Y primero que todo, vamos a definir ¿qué es transformación digital? Si bien ya conocemos que es un proceso transversal en todos los escenarios económicos, sociales que tiene nuestro país y que atraviesa todos esos escenarios. Muchas gracias por la invitación. Creo que, para entender popularmente qué es la transformación digital, lo que tenemos que entender es que no es solo cambiar lo que tenemos para informatizarlo, sino lo que estamos buscando es aprovechar la tecnología de la mejor manera posible. Eso a veces lleva transformar, cambiar los procesos desde cero, cosas que hacíamos de una manera determinada, ahora hay que hacerlas de una forma totalmente distinta, pues realmente las posibilidades que hoy en día nos da la tecnología pues son muchísimas y son muy diversas, y tienes que cambiar procesos que toda la vida los hemos hecho de una forma, pero hoy en día podemos hacerlos más eficientes, más rápidos, más cómodos para la sociedad. Y yo creo que todo eso en su conjunto es la transformación digital, que pasa por muchas etapas, porque lleva conocimiento de las personas, de cómo utilizar tanto los dispositivos como las tecnologías, lleva que los procesos cambien, que las instituciones cambien, y crear a veces incluso nuevas tecnologías que se adapten a cada uno de esos pequeños cambios. ¿Y cuál es esta relación entre transformación digital y brechas digitales? A ver, las brechas digitales es cuando el acceso no es igual para una parte de la población que para otra. Por ejemplo, cuando hablamos de género, que lo mencionabas ahorita, es porque hay veces el acceso mismo a estas nuevas tecnologías o al estudio de estas nuevas tecnologías en las carreras no se ve igual en todas las partes de la población, en particular, por ejemplo, entre las mujeres y los hombres. Precisamente para que exista una brecha digital de género, primero hay que reconocer que existen desigualdades en cuanto al acceso, ¿no? Pero también quizás en cuanto al aprendizaje de esas tecnologías. Vamos a definir entonces qué es brecha digital de género y cómo se manifiesta quizás en nuestra sociedad. A ver, en cada sociedad yo diría que hay, formas muy distintas de verla. Yo creo que aquí en Cuba uno de los enfoques más útiles es el enfoque social. Realmente en la sociedad, por ejemplo, hay la opinión de que las mujeres no son igual en las carreras técnicas que para las carreras sociales. En este caso, por ejemplo, muchas veces vemos que en las carreras como matemática o como en el caso de nosotros ciencia de la computación, informática, no tienen la misma proporción de chicas que de chicos. Y muchas veces se debe a que piden menos las carreras, a que las solicitan, a que incluso les comentan, es que es una carrera de hombres, es que casi siempre va a haber más chicos en el aula. Todo eso es cierto, pero es cierto estadísticamente hablando, no es cierto que tengan peores capacidades para ninguna de estas carreras, y al revés, se está visto
incluso nosotros en la facultad hemos tenido muchas veces el mejor graduado de la facultad es una mujer. Entonces las habilidades las tienen y las pueden adquirir incluso durante la carrera, pero muchas veces incluso llegan con desventaja, porque, por ejemplo, hablando socialmente, hay muchas menos chicas que aprenden a programar durante la etapa de primaria y secundaria que chicos que aprenden a programar en este momento. Efectivamente, estamos hablando de estereotipos culturales que indican, ¿no?, que las mujeres pues se dedican a las ciencias que están catalogadas como ciencias blandas, que son quizás la historia, el español, y entonces a los hombres se les indica que son buenos en la física, en la química y la matemática. ¿Cómo se refleja esto en la Facultad de Matemática específicamente, que es la facultad donde trabajas, donde eres profesora? A ver, nosotros lo vemos, te decía, desde el ingreso de la carrera, no es para nada parejo, o sea, tenemos más o menos 3 hombres por cada mujer que ingresa a la carrera. También es notable que muchos de ellos saben programar, mientras que muchas chicas nunca han programado hasta ese momento. Que es una cosa, o sea, que no necesariamente, más allá del conocimiento básico que se dé en las clases como tal, en general no lo han practicado como hobby. Sin embargo, es mucho más común en los chicos. Eso es, vamos a decir, en cuanto a la facultad. Te decía que a medida que va pasando el tiempo y van adquiriendo las habilidades, ya esta brecha no es tan clara, porque ya depende mucho del empeño que le ponga el propio estudiante, y tenemos muy buenas estudiantes en la facultad. Yo te propongo ahora hacer una pausa en el programa y nosotros, cuando regresemos, continuaremos hablando sobre las brechas digitales de género en la transformación digital, sobre todo en nuestro país, en Buen Cubano. Las mujeres cubanas cada día superan obstáculos, estereotipos, condicionantes que las llevan a darlo todo, demostrando que la vocación, el talento y el profesionalismo llevan la esencia de una mujer. Llegamos a la Facultad de Matemática de la Universidad de La Habana, donde estudian hoy Ciencias de la Computación y Matemática algunas jóvenes. Nos cuenta su decano. Hay mucha presencia masculina, por ejemplo, en la carrera de Ciencias de la Computación entran quizás 120, 130 estudiantes en primer año, y solo 20 son féminas, ¿ya? Y en matemática incluso puede ser hasta peor, ¿no? De 50, 60 muchachos que entran, solamente son 12 muchachas. Entonces, eso viene dado también al traste porque hay mucho estereotipo. De hecho, nosotros hicimos una pequeña investigación hace unos años y nos dimos cuenta, cogimos un corte de 5 años de los estudiantes que habían estado en el primer año de Ciencia de la Computación, es decir, los 5 últimos primeros años de Ciencia de la Computación. Y nos dimos cuenta que el mejor año era aquel que tenía mayor % de muchachas que promovían, es decir, eran los que alcanzaban mayor rendimiento. La máster en Ciencias, Yanetsi Rodríguez León, es una de las jóvenes que hoy trabaja como profesora de esta facultad, graduada con múltiples resultados como científica e investigadora. Primero se siente muy bien, siendo matemática soy lo que siempre quise ser, desde que era pequeña siempre me gustó la carrera en algún momento y bueno, desarrollarla es una de mis mayores afinidades hoy en día. Pero siendo mujer siempre viene con sus retos y dificultades, sobre todo en un mundo mayormente dominado por hombres. A veces se estigmatiza que las carreras de investigación dura, días en matemática, física, algunas ingenierías, son ámbitos exclusivos de hombres o son dominados por hombres. También, cuando usted va al cine o a la serie, los protagonistas de este tipo, de las series que tienen este tipo de corte científico, son mayoritariamente hombres. Entonces, eso daña un poco la imagen también. Sin embargo, este año comenzó en la facultad una tercera carrera, que es Ciencia de Datos. Y la mayoría empezó con un año piloto, son 25 estudiantes, y de ellos solamente hay 7 varones. La presencia de la mujer cubana es decisiva en el desarrollo económico y social del país, donde su participación en el campo de las ciencias es hoy también imprescindible. Cuba es un referente si del impacto de la mujer en la ciencia se trata, y eso se expresa en las mujeres internacionalistas y en quienes se hacen desde su terruño para la construcción de un mejor país. Elena Budines Dalmau, en Buen Cubano.
Regresamos al debate en Buen Cubano y recordarles que este 2023 ONU Mujeres declaró el Día de la Mujer como el Día de la Innovación y la Tecnología para evitar las brechas digitales de géneros. Y de ese tema continuamos hablando en Buen Cubano. Y ahora quería preguntarte, seguíamos hablando sobre que existen factores sociales que indican que las mujeres entonces no sumen a las carreras STEM, que son las carreras de ciencia, tecnología, matemática, y se me olvida una letra de la sigla, ingeniería. Entonces, ¿qué factores influyen que esto suceda en nuestro país, sobre todo? A ver, hay muchos factores que influyen. Yo diría que desde los niños muchas veces se ven en los juguetes que les compramos. ¿Cuántas veces compramos muñecas, escobitas, planchas, vajillas para las mujeres? Y entonces compramos piezas de tecnología, robots, herramientas para los chicos, y no nos damos cuenta que a veces ahí les estamos quitando la posibilidad más tarde de cuando la chica se va a enfrentar pues a la inteligencia artificial, a las nuevas tecnologías, que además tantos reportan en el mundo actual. No se conocen las herramientas, no se saben los nombres, no han jugado con esas piezas, no han interactuado, y por lo tanto incluso a veces les quitamos la motivación que pudieran tener para aprender estas cosas. Otro factor que yo creo que influye muchísimo es también cuántos ejemplos vemos en los programas, vamos a decir, más cotidianos de nuestra vida, la novela, la televisión, las series para niños. ¿Cuántas mujeres vemos en estas posiciones donde realizan trabajos de carreras STEM, donde se sienten realizadas haciendo estos trabajos? Que tenemos ejemplos en el país, pero sin embargo no siempre... La representación. Exactamente, no siempre son televisados, no lo ven, no llega hasta los niños, que son los que tienen que... Los niños y los jóvenes, que son los que tienen que tomar la decisión muy temprana de estudiar o no estas carreras. Entonces también podemos definir que estas brechas digitales no solo son de acceso a las tecnologías, sino también del aprendizaje desde temprana edad de estas tecnologías, cuando ya se crea un sesgo, cuando los niños, por ejemplo, aprenden a jugar Atari desde pequeño y a interactuar con este tipo de inteligencia, y sin embargo las niñas están más enfocadas a los juegos que tienen que ver con las labores del hogar. Ahí también pues se ven este tipo de brechas. Entonces yo te propongo, me traías unos datos importantísimos en nuestro país que evidencian con números, que es también el lugar donde trabajas, ¿no? Este tipo de información. Sí, son números que buscamos en la Unión de Informáticos justamente para tener un poco el conocimiento de cómo se mueve en nuestro país pues todo este problema de la brecha digital. Por ejemplo, nosotros sabemos que menos del 30% de los matriculados en las carreras de ciencias técnicas ahora mismo son mujeres. Además, el 64% de las mujeres, cuando tú le preguntas, trabajas en entornos donde lo que predomina son los hombres. A mí hay uno que me llama muchísimo la atención, que es las competencias avanzadas, como la programación, que vamos para entenderlo más o menos, unas asignaturas que se empiezan en primer año en las carreras que tienen que ver con computación. Son solo el 12% de las mujeres. Y hay números incluso un poquito más fuertes, como en cuanto a los emprendimientos, que ahora mismo en el país se están probando varias cosas relacionados con estas tecnologías. Solo el 2% tienen en posiciones importantes a mujeres. O sea, que la representación que tenemos en estos sectores es muy pequeña para todo lo que pueden aportar en el campo. Y precisamente, según tu opinión, ¿cómo estas brechas digitales de género pueden entorpecer ese desarrollo transformador, esa transformación digital que se quiere que avance muchísimo más en nuestro país? A ver, el simple hecho de tú dejar a una parte de la población, a ver, se les llama minoría en el sentido de que son un grupo que tiene desventajas, pero en general las mujeres son el 50%, Exacto. O sea, no son pocas. Es un enfoque que te estás perdiendo. Hay un cuento que no es relacionado con las mujeres, pero que lo pone muy de manifiesto, que es en YouTube, de pronto se dieron cuenta que el 10% de los videos estaba filmado al revés, en la nube. Y esto se debía a que todos los programadores que habían participado en el proceso y todos los que lo revisaron, nadie era zurdo.
y pusieron el botón solo de uno de los lados que se podía manejar con la derecha. Y de pronto tenías videos que se filman al revés, sencillamente porque hay personas que usan la mano izquierda en vez de utilizar la mano derecha. O sea, que es una perspectiva a veces de las propias aplicaciones que haces, de los problemas que tiene esa parte del sector, de las inquietudes, de las cosas en las que pudieran utilizar las tecnologías, que sencillamente no la puedes tener en cuenta porque no tienes suficiente representación de esas personas creando las herramientas nuevas. Es decir, que estás viendo solamente un lado de la visión de la sociedad, sin embargo te estás perdiendo la otra mitad de la visión. Entonces, ¿qué estrategias o acciones crees tú que en estos lugares profesionales se pueden adoptar para que las mujeres pues accedan más a los trabajos de ciencia y tecnología? Si me pides una en la que yo propondría así, sería darles ejemplos exitosos, o sea, mostrarles ejemplos exitosos de mujeres que les gusta su campo, que lo disfrutan, que hacen un trabajo maravilloso en estas esferas y que muchas veces pues no son conocidas por la población, por los jóvenes, ¿no? Tiene que ser a distintos niveles. Esa no es la única estrategia, ¿no? Te diría que es con la que a lo mejor logras resultados más rápidos y más visibles. Hace falta darse cuenta que estas son decisiones que afectan a todos los niveles. O sea, podemos pensar en estrategias a nivel de país, pero tenemos que pensar en que cuando elegimos el jefe de un proyecto, cuando hablamos con los profesores que tenemos en las escuelas, cuando hablamos con las personas que salen en televisión, todo el tiempo es un problema que lo vemos una y otra vez, y necesitamos que se tenga en cuenta en cada pequeña decisión, porque cuando tú tienes un jefe de proyecto y no valora igual por motivos sociales a las mujeres que a los hombres, él te va a introducir la brecha en el proyecto, quieras tú o no, porque son sesgos con los que has tenido que lidiar. Incluso las propias mujeres llevamos este sesgo, o sea, tienes una predisposición a que no te valoren en el trabajo. Yo te propongo hacer una pausa en este tema y nosotros volvemos en cuanto antes a seguir hablando sobre brechas digitales. Usted recuerde que si quiere aportar al debate puede hacerlo a través de nuestro correo electrónico en buencubano@icrt.cu y también a través de nuestras redes sociales. ¿Cómo Cuba conecta el esfuerzo hacia la transformación digital con el desarrollo de la informática en la isla? La respuesta a la interrogante se remonta al precepto revolucionario planteado por Fidel de que las tecnologías de la información y las comunicaciones constituyen un sector estratégico para el desarrollo de la nación. Fue idea del líder introducir la computación en los ámbitos económicos, sociales y culturales del país y facilitar con ello la identificación del concepto de informatización de la sociedad como un objetivo nacional que requería de la cooperación entre las instituciones y la ciudadanía. 2015 multiplicó el empeño del país por fortalecer y acelerar ese proceso con el primer Taller Nacional de Informatización y Ciberseguridad. En él se conjugaba la voluntad expresa del Estado y del gobierno cubano de impulsar y masificar el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones para satisfacer las necesidades crecientes de información y de servicios, elevar el bienestar de la población, soportar el desarrollo económico y social del país y dar a conocer las razones de Cuba y su verdad en Internet. Cuba avanza hacia la transformación digital como un proceso evolutivo que aprovecha lo logrado en el desarrollo y aplicación de las tecnologías de la información y la comunicación en el país e incorpora el estudio, asimilación y adecuación de las tendencias tecnológicas a nivel internacional. En ese camino se ha avanzado con la creación de la infraestructura tecnológica y la generación de servicios y contenidos digitales nacionales y más recientemente con el gobierno y comercio electrónico, la industria de aplicaciones y servicios informáticos y de telecomunicaciones y la ciberseguridad. En unos meses estaremos presentando la política para la transformación digital en el país de conjunto con la Agenda Digital Cubana y una propuesta de implementación en un programa de transformación digital. Esta nueva etapa impone un cambio cultural, pues demanda modificar la manera de pensar y actuar e implica también diseñar y adaptar los procesos para que funcionen en un mundo digital. Uno de los desafíos más grandes que tiene el proceso de transformación digital en Cuba es que es un proceso interdisciplinario, multisectorial. No podemos llegar como una suma de la informatización de los sectores. Hay que definir en la agenda digital del país
cuáles van a ser los procesos, que permita decir qué es lo que necesita el ciudadano, cómo le llegamos a él. Centrando todo el esfuerzo en el ciudadano, es decir, la posibilidad que tiene el ciudadano de influir en ese proceso de transformación digital, no solo a partir del conocimiento que tiene para un mejor uso de las tecnologías y cómo simplifica procesos y cómo los hace mucho más eficientes, sino también desde el punto de vista de su utilización dentro del marco del gobierno electrónico y gobierno digital que nuestro país viene desarrollando. Acciones como estas apoyan el progreso del país y están en función de los objetivos de justicia social que caracterizan a su revolución. Sin brechas territoriales, étnicas, de género, etarias o de cualquier otro tipo. Cuba asegura la construcción de una sociedad digital, inclusiva y solidaria, con ciudadanos digitalmente capaces y promotores de sus valores, principios, cultura e identidad nacional. Valia Martínez Sam, en Buen Cubano. Seguimos el debate en Buen Cubano hablando sobre brechas digitales de género en la transformación digital y nos quedábamos comentando acerca de las estrategias que tú crees que se necesitan para continuar atrayendo a las mujeres y a las niñas a las carreras STEM. Yo creo que es un medio en el que tenemos que sumar a todo el que se pueda. O sea, no solo hace falta sumar mujeres a esto, sino también muchas veces los hombres tienen perspectivas súper interesantes que aportar. Y a veces no entienden el problema sencillamente porque no les pasa en su vida cotidiana, no entienden qué es lo que está saliendo mal o cómo se sienten las mujeres de manera distinta en un mismo entorno aparentemente igual. Incluso creo que hay que entender que aunque a veces hablamos de exámenes objetivos, o sea, muchas veces se interpretan distintos, o sea, una pregunta puede interpretarse distinto desde una perspectiva o desde otra sencillamente porque la sociedad te ha obligado a estar en una posición de desventaja a la hora de presentarte un trabajo, por ejemplo. Se sabe que las mujeres, por ejemplo, a la hora de presentarse a un trabajo de estos STEM, esperan estar mucho más seguras de sus habilidades que los hombres. Eso quiere decir que se presentan a menos trabajos de los que se presentan los hombres. O sea, que incluso con las mismas preguntas, las mismas cosas, puede haber una interpretación diferente. Y hablando de entornos, pues tú, siendo mujer, estás presente pues en estos entornos que se han masculinizado desde la cultura, desde la sociedad. ¿Cómo te sientes tú trabajando en estos entornos siendo, me decías que dabas clases de inteligencia artificial? Sí, a ver, yo tengo un muy buen equipo de trabajo, donde por supuesto hay muchas chicas, pero realmente es un entorno muy bueno donde yo considero ahora mismo que se reconocen mis habilidades, se valoran dentro del equipo y se les sacan partido. Te diría que no siempre ha sido así, o sea que ha habido casos en los que grupos de trabajo donde no me he sentido valorada, amistades incluso, o sea, a veces son personas cercanas a ti, pero que cuestionan decisiones que has tomado o incluso habilidades tuyas que se consideran más o menos importantes. Y hubo momentos en los que te diría que fue difícil, pero no hubiera cambiado nada con tal de llegar a poder hacer lo que estoy haciendo ahora, que me encanta. En la historia también se han invisibilizado muchísimos logros de las mujeres en el campo de la ciencia y la tecnología. ¿Cómo crees tú que esa invisibilización y esa poca representación también ha afectado a las mujeres y a las niñas? ¿Y cómo llegaste tú, a pesar de esa poca representación, a elegir una carrera de ciencia, de tecnología? A ver, yo creo que ha afectado muchísimo. Además, a diferencia a lo mejor de otras ciencias que son más viejas en la historia, la computación, al ser una ciencia muy nueva, está llena de mujeres. Hay muchísimas. La primera programadora fue una mujer. Después de eso, por ejemplo, la que creó los compiladores, que es uno de los avances que más productividad dio en la computación, fue una mujer. O sea, hay muchísimas mujeres en ciencia de la computación haciendo grandes cambios, incluso ahora jefas de compañías exitosas. Sin embargo, vemos casi siempre solo a los hombres. También yo creo que, o sea, el hecho de no verlas no te da la impresión de que no puedes hacerlo. Sin embargo, que no existen. Exacto, no existen. Sin embargo, están ahí y han hecho cosas impresionantes en la historia. Muchos de los avances que tenemos hoy se lo debemos a mujeres.
De hecho, computación en particular, las programadoras, o sea, programar fue una tarea de mujeres cuando la tarea surgió. Aquí en Cuba, si no me equivoco, en la facultad de nosotros, durante los años 80 y pico, fue una carrera donde el mayor % eran mujeres. Y increíblemente, a medida que se triunfa la carrera en el mundo, se vuelve la computación una cosa importante, se ha convertido en una carrera de hombres. Pero las habilidades que había que estudiar no han cambiado. O sea, es un enfoque puramente social lo que cambió al respecto. Efectivamente, y en el futuro se prevé que estas carreras sean las carreras pues que estén cambiando el mundo efectivamente. Y te vuelvo a preguntar, porque el entorno familiar es muy importante para pues que las niñas y las mujeres accedan a este tipo de carreras. ¿Cómo llegaste tú a estudiar matemáticas? A ver, a mí la matemática me gustó siempre. Yo diría que mi familia, ambos, o sea, tanto mi papá como mi mamá, han estudiado carreras técnicas, son ingenieros. Yo no me decidí por una ingeniería, me decidí por una licenciatura, pero de computación. Y a mi mamá le gusta más el hardware, a mi padre el software, pero ambos trabajan en este mundo, o sea, no me era un mundo desconocido, siempre me gustó muchísimo. La palabra que me decidió, sinceramente, fue creatividad. Ese es el motivo por el que elijo mi carrera. Se puede crear muchísimo desde una computadora con cosas aparentemente muy simples como números, algo que parece inteligente y los demás les parece que da respuestas inteligentes y responde preguntas, cuando en realidad tú sabes todo lo que está pasando por detrás. Además, estas nuevas tecnologías casi que nos dan una ampliación de nuestras capacidades. Y realmente negar eso por el simple hecho del género que tienes, pues me parece como cortarte las alas antes de empezar a volar. Pues yo te agradezco nuevamente que haber estado en nuestro programa y recuerde que la transformación digital, si bien es imprescindible en el empoderamiento económico de las mujeres y la consecución de una mayor igualdad de género, asegurar las condiciones para ampliar la participación femenina en las carreras científicas es garantizar el acceso al mundo virtual, es parte de las agendas y de las políticas de los organismos gubernamentales focalizados en ciencia y tecnología. Debe ser y tiene que continuar siéndolo. Pero queda mucho camino por recorrer en nuestro país y en el mundo también sobre el tema. Volveremos a hablar en buen cubano más adelante. Usted recuerde que puede compartir toda esa información con nosotros. Nos vemos la próxima semana para continuar pues debatiendo la vida cotidiana de este país. Súmate a nuestro canal en YouTube y si te gustan nuestros contenidos, da like, coméntanos tus ideas y comparte con tus amigos. Y no olvides darle a la campanita, así la plataforma te notificará cuando subamos un nuevo material. CMHW, ahora en YouTube.